Bueno, Jennifer envía un correo preguntando si el proceso que ella viene desarrollando eh, para el ejercicio 1 es correcto. En su correo, Jennifer nos presenta estos datos. Vamos a tratar de agrandar aquí el espacio, donde la población que calcula es 2000, no sé, 28.452 o 2,8425. La muestra 1,4221, no sé si son comas. Pues en primera instancia, la población son número de unidades, número de individuos. En este caso no es un resultado lógico. No tenemos 2,8 personas ni de población, ni 1,4 personas, ni siquiera 2 personas con las que estamos haciendo el estudio. Entonces, pues, si yo pongo estos datos en una tabla donde hay unas fórmulas, pues no siempre funciona si no miramos la lógica que pueda tener un resultado de estos. Entonces, efectivamente no, estos no son los datos adecuados. Entonces, por eso vamos a ir a mirar los datos que sí son, o el procedimiento que sí corresponde. Una primera observación que quiero hacer es pues que podamos identificar bien cuál es la variable que estamos manejando. En este caso se trata de notas o calificaciones de estudiantes de la UMB de una prueba de manejo de instrumentos. En eso consiste la variable, son las notas de una población de estudiantes en relación con su manejo de instrumentos de laboratorio. Un segundo punto que es importante aclarar es que cuando yo digo población es diferente que tamaño de la población. La población es algo que se debe definir conceptualmente. ¿Cuál es la población? Pues precisamente en la variable ya quedó establecida. Estudiantes de la UMB es nuestra población. Pero son estudiantes que están cursando o han cursado algo relacionado con manejo de instrumentos. Entonces, esa es la población. El tamaño de la población sí es un número. ¿Cuántos estudiantes son? El ejercicio no nos dice cuál es la población, nos dice que hay un grupo de estudiantes, una muestra de estos estudiantes, y el tamaño de la muestra es lo que sí puedo decir yo. Pues, ¿cuántos datos tengo? Es bien sencillo, no hay que irse más acá ni más allá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 1, 2, 3, 4, 5. 40 datos. Este es el tamaño de la muestra. 40 datos. Ahora, el rango se refiere a la diferencia que hay entre el más pequeño de los valores y el más alto de los valores en el caso de variables cuantitativas o variables numéricas. Este rango se obtiene sabiendo cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Efectivamente, en esa parte tú pues hiciste un buen ejercicio. Entonces nuestro rango es igual 5 menos 0,2, 4,8. Bueno, entonces tenemos que ese es nuestro rango. El rango es algo que nos sirve para poder decidir cuántos intervalos. Realmente en este ejercicio, si hay notas de 1 a 5, uno podría fácilmente decidir que sus intervalos, voy a escribirlo aquí, intervalo, va a ser de una unidad, o sea, por ejemplo, de 0
aquí uno en Excel escribe una apóstrofe, pues si uno no quiere que le asuma algo como una resta. 0 menos de 0 a 1, otro rango de 1 a 2, otro rango de 2 a 3, otro rango de 3 a 4 y otro intervalo, perdón, o rango de 4 a 5. Los intervalos son, como su nombre lo dice, valores que asumen la variable, pero que pueden contemplar un número importante de datos. Precisamente lo que yo quiero es organizar todos estos datos y poder tener más resumida la información. Por eso es que se inventan los intervalos. Entonces voy a mirar los estudiantes que tuvieron notas entre 0 y 1, entre 1 y 2. Bueno, aquí hay que definir algo. Cuando yo escribo así los intervalos, cuando los escribo así, es importante que yo pueda definir, por ejemplo, con un paréntesis redondo, que el 1 no forma parte del primer rango. O lo puedo hacer al revés. Puedo decir aquí que el 1 no forma parte de ese intervalo, que el 2 tampoco, con un paréntesis redondo, que el 3 tampoco y que el 4 tampoco. ¿A qué me refiero con esto? Si aquí voy a contar cuántos tienen entre 0 y 1, entonces aquí debe ser entre 1,1 y 2, por ejemplo. Pero no puedo tener 1 aquí y 1 aquí como límite, porque entonces no sabría en cuál de los dos intervalos pongo una nota de 1. Entonces cuando yo coloco un paréntesis abierto digo sí, el rango es de 1 a 2, pero no está incluido el límite 1, o sea, las notas de 1 no están incluidas. ¿Dónde están incluidas? En el intervalo anterior, y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a contar cuántas veces está un dato en cada intervalo. Entonces esa es la frecuencia, se escribe f sub i, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a escribir la letra f sub i y vamos a mirar notas entre 0 y 1 y lo vamos a hacer al ojo. Si de pronto no utilizamos una fórmula en Excel o no queremos complicarnos un poco con eso, entonces sencillamente vamos a contar. El problema de contar manualmente es que nos podemos equivocar, pero vamos a hacerlo por ahora sí. Entonces vamos a buscar notas que estén entre 0 y 1. Así, ayúdame. Esta, por ejemplo, es una nota que está entre 0 y 1. Entonces voy a contar aquí, voy a poner aquí un palito. 1, ¿sí? Voy a seguir. No hay nota entre 0 y 1. Aquí hay otra. Entonces voy a colocar otra vez aquí un 1. Y aquí hay otra nota. Voy a colocar otra vez un 1. O sea que llevo 3 notas que son inferiores a 1. Voy a seguir mirando. Y aquí me encontré otra. Otro 1. 4 notas inferiores a 1. Entonces lo que tengo que contar en frecuencia es cuántas veces encontré notas entre 0 y 1. 4 veces. Eso es lo que es el concepto de frecuencia. Entonces escribo aquí el número 4. Ya voy a borrar esto porque pues es solamente para trabajar. Y así sigo con las notas entre 1 y 2. Entonces aquí tengo una nota. Voy a empezar. Voy a hacerlo de para abajo porque me queda más fácil. Una nota entre 1 y 2. Otra nota entre 1 y 2.
otra nota entre 1 y 2, 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 otra nota entre... Ok, entonces estábamos contando cuántas veces encuentro datos entre 1 y 2. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 datos. 11 datos entre 1 y 2. Bien, vamos a seguir con el ejercicio. Estábamos diciendo que notas de 1 a 2 encontramos 11 notas. Eso es una frecuencia. Ten presente que frecuencia es la repetición de un dato en una muestra. Como no hay datos que se repiten exactamente, o sea, notas por ejemplo de 1,8 que se repiten puntualmente, por eso escogemos intervalos para encontrar repeticiones en intervalos de notas, no en notas exactas, sino en intervalos de notas. O sea, notas de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, así sí vamos a encontrar repeticiones. Por ejemplo, de 1 a 2 encontramos 11 notas que están en ese intervalo. De 2 a 3, vamos a empezar a buscar las notas de 2 a 3. Aquí en la primera fila no hay ninguna nota de 2 a 3, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, en la cuarta sí, mire aquí hay una nota, 2,6, solamente una nota en la cuarta fila, aquí hay una, entonces ya llevamos 2, aquí hay otra, 3 y 4 datos con notas entre 2 y 3. Ahora vamos a buscar notas entre 3 y 4. Vamos a la primera fila. Aquí hay una. En la segunda fila. No. En la tercera. Aquí hay un 3. Un dato interesante. Creo que aquí no lo contamos. Entonces, 5 datos. Voy a volver a contar de 3 a 4. 1, ningún dato en la segunda, el 3 no cuenta porque lo conté en el intervalo anterior. Aquí hay otro, 2, 3, 4, 5, 6 notas entre 3 y 4. Y ahora entre 4 y 5. Aquí hay una nota, 2 notas, 3 notas, 4 notas, 5 notas, 6 notas, 7 notas, 8 notas, 9 notas, 10 notas, 11 notas, 12 notas, 13 notas, 13 datos entre 4 y 5. Ahora, ¿cuántos datos tengo? 40 es mi muestra. Entonces quiere decir que la frecuencia, estas frecuencias me tienen que sumar 40 datos. Con Excel yo le puedo decir que me sume. Me dio 39 datos. Eso quiere decir que hay un dato que está por fuera de los intervalos. Listo, ahora vamos a revisar por qué nos da la suma 39 datos. Ok, creo que encontré la respuesta. Fíjense que no había contado, por ejemplo, en el intervalo de 2 a 3 había contado inicialmente 4 datos porque no había contado el 3. Lo mismo pasó aquí, de 4 a 5 hay un dato que es 5, entonces hay que contarlo porque el intervalo es cerrado aquí sobre el 5, o sea que incluye la nota 5, o sea que son 14 datos, de 4 a 5.
Ahora sí voy a volver a hacer la suma. Ya, 40 datos. Aquí está la suma. Voy a colocar aquí suma. Esto normalmente no forma parte de las tablas de frecuencias, pero podemos hacerlo. La suma 40 datos. A partir de aquí empiezo a construir las otras frecuencias. Entonces, ¿cuáles frecuencias? Hay una frecuencia que se llama frecuencia relativa y se escribe con la letra H mayúscula sub I. Entonces, esa frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta en el total de datos, 40. Normalmente cuando uno quiere que en Excel una celda no sea relativa, sino que sea el mismo valor siempre, porque siempre voy a tener que ir sobre 40, le coloco el signo pesos. Y entonces le doy Enter y me da la frecuencia relativa. Si yo aplico esta fórmula para las demás celdas, me dan las frecuencias relativas de los demás valores, de frecuencias absolutas. Yo puedo tener la frecuencia relativa como fracción, y si yo quisiera ser un poquito más gomoso, puedo hacer la frecuencia relativa como porcentaje. O sea, la misma frecuencia, esta frecuencia, pero ya expresada en porcentaje. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que este número lo multiplique por 100. Y entonces ya tengo el 10%, el 27,5%, etcétera. Bueno, esa es una forma de hacerlo con la fórmula, pero otra fórmula es sencillamente decirle que me coloque el mismo número, solamente que en el formato botón derecho de la celda bueno, se demoró sacándome el botón derecho, debía haber, le digo porcentaje y que me deje un solo decimal, 10%, etc. Entonces vuelvo y aquí aparece 10%, 27,5%, 12,5%, 15%, 35%. Entonces no hice ninguna multiplicación de división, sino sencillamente le dije que me mostrara como porcentaje. Son dos formas diferentes de mostrar la frecuencia relativa. Cuando yo sumo las frecuencias relativas, en el caso de fracción me tiene que dar 1 y en el caso de porcentaje me tiene que dar el 100%. Esto lo voy a dejar con rojo para que tengamos presente que son las sumas. Ahora viene algo que se llama la frecuencia acumulada. Entonces utiliza la letra F mayúscula, F sub I. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Pues es como ir reduciendo los intervalos, irlos agrandando, perdón, para que el número de grupos sea más pequeño. Entonces yo quiero saber cuántos números se repiten entre 0 y 2, o sea, desde aquí hasta aquí. Pues cuántos se repiten, si se repiten 4, si hay 4 valores entre 0 y 1 y 11 valores entre 1 y 2, entonces entre 0 y 2 ¿cuántos valores hay? Pues esta suma. Entonces la frecuencia relativa es esa suma, la frecuencia acumulada. Entonces escribo, inicialmente aquí escribo la frecuencia acumulada del primer intervalo, siempre es igual a la frecuencia absoluta del primer intervalo, pero de aquí para adelante es este más este, entonces pues es igual a este dato más el siguiente dato de frecuencia acumulada. Efectivamente 4 más 11 me da 15, entonces entre 0 y 2 tengo 15 datos, es la forma de interpretar las frecuencias acumuladas. Ahora entre 0 y 3,
pues 4 más 11 más 5. Pues ya con la fórmula que utilicé me va a hacer la suma. Póngale cuidado. 4 más 11, ¿cuánto le da? 15 más 5, 20. Exactamente. Ahora la frecuencia acumulada entre 0 y 4, pues es la suma de estos 4 valores. Con mi fórmula me va a funcionar perfectamente. 26, 20 más 6, 26. ¿Cuántos datos hay entre 0 y 5? Pues tiene que ser el total de datos. ¿Cuántos datos que tenemos? 40. Pónganle cuidado lo que ocurre. 40. La última frecuencia acumulada siempre tiene que darme el total de datos. Yo no sumo las frecuencias acumuladas porque las frecuencias acumuladas son sumas de los datos anteriores con el siguiente. Entonces no tiene ningún sentido sumar las frecuencias acumuladas. Ahora también puedo calcular la frecuencia acumulada, h sub i. Perdón, aquí me equivoqué, porque quiere decir que esta frecuencia relativa es minúscula y no mayúscula. Ahora sí, esta frecuencia mayúscula es la relativa acumulada. ¿Cómo calculo las frecuencias acumuladas? Igual, es la frecuencia acumulada dividido el total de datos. El total de datos es este 40, pero como estoy trabajando con Excel, fijo la celda con el signo pesos sobre la letra y sobre el número. Y entonces me da 0,1. Igual, para el primer intervalo las frecuencias relativas y acumuladas son exactamente las mismas. Ahora aplico la fórmula para el resto de los intervalos. Y entonces, ¿cómo interpreto esta información? Pues sencillamente, si aquí tengo una frecuencia acumulada, o sea, si 15 datos me reúnen las notas entre 0 y 2 en términos relativos, es decir, con respecto al 100% de la población, ¿cuánto es eso? Pues esta es el acumulado. Igual, yo puedo tener una frecuencia acumulada fracción y una frecuencia acumulada porcentaje. Yo no les pedí que hicieran todo eso, pueden hacerla con solo fracción o con solo porcentaje. Y lo mismo, voy a decirle que sea este dato, pero lo que voy a hacer es, otra forma de hacerlo es sencillamente marcar acá en esta parte del menú del Excel, y ya tengo. Aquí yo tengo con 0 decimales, de pronto no es la forma más adecuada, porque puede haber puntos decimales. Efectivamente, mira, aquí había un 37,5, no 38 como estaba redondeado. Listo. Y de esta manera observan ustedes que construí mi tabla de frecuencias. Entonces ahora lo que puedo hacer es ordenar la tabla y ya quedó hecha la tarea del primer punto.